ayudar por el grupo de niños que tenemos. Hermanos, en todo el mundo, la iglesia celebra el día de Pentecostés. De hecho, hermanos, hay quien le llama que este domingo se celebra el cumpleaños de la iglesia. Pues cuando vemos las escrituras, nos damos cuenta que este es un día especial, el día de Pentecostés. Para los que me están escuchando en las redes sociales y a ustedes, hermanos, les voy a decir que les voy a narrar la fiesta, el día de Pentecostés como una historia. Se los voy a contar como si fuera una historia y los versículos nos van a ir explicando qué es el día de Pentecostés, porque muchos no saben qué es. Han oído y de pronto tienen una idea de qué es el día de Pentecostés. Pero yo les pido, hermanos, que pongamos atención porque es un día muy especial. Nada más que hay veces se ha descuidado. Muchos, es más, hermanos, pudiera yo decir que del día de la pasión, de la Pascua, crucifixión, la historia no se ha acabado. Porque aquí es donde empieza una época nueva con el día de Pentecostés. Muchos celebraron el día de Semana Santa y nos vemos hasta diciembre. Ya, fue todo donde se acordaron de nuestro Señor, el día de Semana Santa. Y otra vez vuelven a las iglesias hasta diciembre. Y no es así, hermanos. La palabra nos demuestra que hay muchas cosas que podemos seguir celebrando a lo largo de los días después de la crucifixión. Y hoy con el día de Pentecostés vamos a aprender algo precioso. Así que puestos de pie, hermanos, vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe, porque este es el día que se celebra el nacimiento de la iglesia. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, antes que tú vinieras, Señor Jesús, en carne, existía la ley. Pero por tu gracia, ahora nosotros somos parte de tu iglesia. Y te damos gracias, Señor, porque nos recibiste aún con todos nuestros errores y somos partícipes ahora de la vida eterna por haberte aceptado a ti, Señor Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido y te hemos aceptado, Señor, para que tú dirijas nuestra vida. Esa es tu iglesia que nació en un día de Pentecostés. Enséñanos, Padre, por medio de tu palabra, ¿qué significa eso? Porque muchos no sabemos y queremos, Padre, vivir esa historia y continuar siendo de la parte de la historia. Enséñanos, Padre, con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok. Yo quiero, hermanos, que pongan atención cómo va la historia, para que ustedes puedan tener una idea de dónde voy a empezar. Cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de la llegada de nuestro Señor Jesús. Llega nuestro Señor Jesús, vimos cuando nace, después se volvió a saber de él algo a los 12 años, después se supo de él hasta los 30 años. Y por 3 años y medio más o menos él caminó entre nosotros, que son los evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después, ¿qué pasa? Lo crucifican, muere, sepultan su cuerpo, resucita, y por 40 días anduvo apareciéndose los apóstoles. Después pasa algo precioso, la ascensión de Jesús, que todos lo vieron, dice. Ya vimos esa parte. Bueno, en estos 40 días, cuando Él se va, falta un poquito para 50 días. Y es donde llega el día de Pentecostés. Para que tengan una idea de que todavía no ha acabado la parte final de nuestro Señor Jesús, sino que precisamente con el día de Pentecostés empieza una nueva etapa. Primera pregunta que tengo, hermanos. Antes de nuestro Señor Jesús, ¿había iglesia? No había iglesia. Él funda la iglesia. Antes era la relación de Dios con su pueblo, Antiguo Testamento.
Nuevo Testamento es Jesús con su iglesia. Es decir, todo lo que se hacía antes no era con la iglesia. La iglesia nace aquí, en Hechos, capítulo 2. Capítulo 1, capítulo 2 explica, ahí es donde nace la iglesia. Después, en Antioquía se les empezó a llamar por primera vez cristianos. Es decir, antes de la llegada de Jesús no había iglesia. Es la ley lo que manda ahí. Con la llegada de nuestro Señor Jesús, su muerte, su resurrección, y ahora con el día de Pentecostés, nace la iglesia. Y aquí empieza una nueva relación. Y aquí entramos nosotros. Antes no. Bueno, vamos a empezar. Día de Pentecostés. Si nos vamos a Levítico, que es en el Antiguo Testamento, es donde menciona en Levítico y en Deuteronomio, pero no me les voy a dar un versículo, en el Antiguo Testamento que nos habla de qué es Pentecostés. Si gustan, yo voy a enseñar aquí estas escrituras. Lo que sí quiero que abran en su Biblia es el libro de Hechos. Eso sí ténganlo, porque ahorita voy a andar en varios versículos y con que lo abran en Hechos y ahorita voy a llegar ahí y ahí nos vemos. Por lo mientras, pónganme atención aquí, porque si no se les va a ir el versículo y ni vieron ni vieron el otro que están buscando. Vamos aquí, miren, dice... Fíjense, acuérdense que todo el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, que es donde está Éxodo, Números, Levítico, toda esa parte son puras instrucciones que da Dios a su pueblo. Son puras instrucciones. Entonces aquí está, Levítico, dice, y contaréis desde el día en que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano de Jehová. Me van a decir, pastor, no lo entendí. Ok, se los voy a explicar. Había una fiesta que se hacía después de la Pascua. ¿Qué es la Pascua para el día de nosotros ahorita? Es el día de la Semana Santa. La Pascua se celebra desde antes, que es cuando el pueblo salió de Egipto. ¿Se acuerdan que marcaron los dinteles de sus puertas? Y pasó el espíritu de muerte y a los que estaban marcados ahí no los tocó. Ese es el día en que salen de Egipto. Ese es el día en que salen de Egipto. Eso se celebra como el día de la Pascua, porque dice, van a recordarse siempre esto. Por eso cuando Jesús llegó a Jerusalén a celebrar la Pascua, 50 días después venía el día de Pentecostés. Porque el pueblo judío, después de la Pascua, 7 semanas días después, y al día siguiente celebraban el día de Pentecostés. Aquí les voy a explicar. Era una tradición judía, el día de Pentecostés, era un festival de cosecha que ocurría 50 días después de la Pascua. Es decir, lo que ahora se conoce como Pentecostés era una fiesta que ellos celebraban 50 días después de la Pascua. Pentecostés es en realidad el nombre griego para un festival conocido en el Antiguo Testamento como la fiesta de las semanas. Si ustedes buscan qué fiestas hacían los judíos, una de ellas era la fiesta de las semanas. ¿Cuándo era eso? Pues decía en Levítico, 7 semanas después de la Pascua, al día siguiente. 7 semanas, 7 por 7, 49, más 1, 50. Ese día de la fiesta de las semanas eran 50 días después de la Pascua. Mantengan ese número porque ahorita es una historia que les voy a platicar, Entonces el nombre Pentecostés significa 50. Penta, sí sabemos, ¿no? 3, 4, quinto, penta, 5. Pentecostés significa 50. Pentecostés señala el comienzo de la edad de la iglesia. Vamos a explicarlo. En Joel, sigo con el Antiguo Testamento, ahí menciona algo bien importante. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano.
Pongan atención porque en el Antiguo Testamento no se hablaba del Espíritu Santo, se hablaba del Espíritu de Dios, no del Espíritu Santo. Cuando dice Espíritu, era el Espíritu de Dios. Dice, después de esto derramaré mi Espíritu sobre todo ser humano. Y ustedes van a decir, bueno, Dios está con todos, sí, pero no todos serán derramados del Espíritu de Dios. ¿Dónde dice eso? Ahorita lo vamos a ver. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En esos días, Joel está hablando en el Antiguo Testamento y habla del futuro y dice, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Qué raro, porque el Espíritu de Dios solamente lo pone sobre ciertas personas. Pero Joel dice, va a haber un día en que su Espíritu lo va a derramar aún con los que no lo merecíamos, ni siquiera de su pueblo éramos. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor, fíjense cómo aquí dice, el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Ahí Joel ya da la profecía de que iba a llegar un día, de que el Espíritu iba a ser derramado por todos aquellos que declararan, dice, como lo ha dicho el Señor, dice, y todo el que invoque, en el 32, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Nosotros somos salvos, hermanos, pero no porque hicimos algo. Lo único que hicimos fue confesar nuestro pecado, arrepentirnos, aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué dice el Evangelio de Juan? Y todo aquel, para que no se pierda mas tenga vida eterna, ¿verdad? Para que creyendo en Él no nos perdamos. No hicimos nada más que creer en nuestro Señor Jesús, que está vivo, que resucitó. Eso es todo lo que tuvimos que hacer. Ya lo está diciendo Joel. Ahora, hombres llenos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y se van a dar cuenta que no todos tenían el Espíritu de Dios, no del Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Vamos a ver, Génesis. Entonces el faraón preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Habla de José. José tenía el Espíritu de Dios. Números. Habla de Josué, dice, el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, ¿y qué dice? En quien mora el Espíritu, no dice el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Dice, dijo Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, en quien mora el Espíritu, pon tus manos sobre él. Tú ya tenemos a José, a Josué. Vamos a ver a Gedeón, dice en Jueces. Entonces Gedeón, ¿qué dice? Tomado por el Espíritu del Señor. Eran hombres escogidos, hermanos, que el Espíritu de Dios los usaba. Tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlos. Gedeón. Tenemos más. Sansón. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza un cabrito, pero no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sansón era un juez y sobre Sansón estaba el Espíritu de Dios. Estaba ya hablando de gente que tenía el Espíritu de Dios, de los cuales si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, nosotros no lo hubiéramos tenido. Eran solamente unos hombres escogidos. Ahora vamos con Saúl. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibeá, un grupo de profetas salió a su encuentro. Entonces, el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien comenzó a profetizar sobre ellos. Es decir, el mismo Espíritu escogía a ciertas personas. Y vamos a ver a otro, último, a David.
Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. ¿Se dan cuenta, hermanos? En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu de Dios le daba poder a ciertas personas, a David, a Saúl, y hay más, a Jefté fue otro de ellos, a ciertas personas. Tal vez si hubiéramos vivido en ese tiempo, no estuviéramos viendo cómo a otros Dios utilizaba, o el Espíritu de Dios caía sobre ellos. En Lucas nos habla, sigo la historia, hermanos, este es el Antiguo Testamento. En Lucas ya nos habla de nuestro Señor Jesús, y Lucas narra cuando nuestro Señor Jesús hace un nuevo pacto. Los otros pactos ya quedaron atrás, y viene nuestro Señor Jesús y habla de un nuevo pacto. Y esto lo hace en la última cena, cuando está con sus discípulos, y les dice esto: tomó el pan y después de dar gracias, se lo partió, se lo dio a ellos y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto, que es lo que celebramos aquí cuando celebramos la cena del Señor, todos aquellos. Porque ahorita que veamos las otras escrituras, hermanos, ese poder del Espíritu Santo recayó en su iglesia. Por eso somos delicados para tomar la cena del Señor. Es una cena que solamente participamos los que hemos sido bautizados en agua, porque es una ordenanza para los miembros de la iglesia. Entonces, Él está con sus discípulos y les dice: de la misma manera tomó la copa de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada con ustedes. Hasta ahí, lo único que saben los apóstoles, los que estaban ahí, sus conocidos, es de que en el pasado había gente que había tenido el Espíritu de Dios. Eso es todo lo que saben. Acuérdense que incluso cuando nuestro Señor Jesús es crucificado y se va, los apóstoles se quedaron tristes, regresaron a pescar. No es de que ya se fueron a evangelizar, eso no. Dice la Escritura que incluso muchos de ellos todavía no creían. O sea, ellos no sabían nada de lo que venía en Pentecostés. Vamos a ver qué pasa en Pentecostés. Entonces vamos entendiendo aquí, hermanos. Llega nuestro Señor Jesús y dice: voy a hacer un nuevo pacto. Ya no el de la ley con Moisés, un nuevo pacto. Vamos a ver. En Hechos 1, ahora sí vamos al libro de Hechos. Ahí téngalo abierto en el libro de Hechos, porque el mensaje está en el libro de Hechos. Ahora, quiero explicarles esto, hermanos. Los evangelios hablan del ministerio de Jesús. Los evangelios es una narrativa de lo que pasó, de lo que Él hacía, con quién andaba, que sanó al cojo, que hizo ver al ciego. Todo eso es lo que está pasando en esos 3 años con nuestro Señor Jesús. El libro de Hechos es un libro de historia. El libro de Hechos es lo que escribe Lucas de lo que pasa después de que nuestro Señor Jesús muere, es crucificado. ¿Ok? Libro de Hechos, aquí está, capítulo 1. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles pruebas convincentes de que estaba vivo. Cuando nuestro Señor Jesús, este es el capítulo 1, hermanos, de Hechos. Cuando nuestro Señor Jesús van a la tumba y no hay nada, se les apareció, si sabemos eso, por 40 días, ¿verdad? Se les anduvo apareciendo. Dice, durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Se les apareció, ya no andaba en el ministerio, se les aparecía y les decía del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les dijo: no se vayan de Jerusalén. Fíjense la orden, dice: no se vayan de Jerusalén. Durante 40 días, ¿llevan la cuenta? 40 días, acababa de pasar la Pascua. ¿Qué iban a celebrar en 50 días? La fiesta de las siembras, la fiesta de Pentecostés.
Van 40 días. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua. Dice, pero dentro de pocos días, ya van 40. Y él dice, dentro de pocos días, ellos no sabían qué iba a pasar. ¿Qué nos está diciendo? 40 días se les apareció. Dice, no se vayan, porque en pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu Santo. Por primera vez aparece Espíritu Santo. Oh, a ver, todos no se vayan. Le está hablando a sus discípulos, a su iglesia. No se vayan porque ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero eso nada más era para ciertas personas. Pero Joel dijo que un día hasta los siervos y las siervas empiezan a unir esas profecías. ¿Cómo? En unos pocos días van a ser bautizados. 40 días. Dentro de pocos días. ¿Qué estamos viendo aquí? Va llegando el día 50, que es el día de Pentecostés. Sí llevamos la historia ahí, ¿cómo va, no? Ok. Hechos capítulo 2. Hace rato vimos Hechos capítulo 1. Ahora vamos al capítulo 2. Es el nacimiento de la nueva iglesia. Vamos a ver. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, ahora sí ya llegó. ¿Cuántos días ya van? 50. Se les apareció por 40. Su ascensión, él ya se fue, ya. Dice que lo vieron todos como desapareció entre las nubes. ¿Se acuerdan de ese mensaje que les di? La ascensión de Jesús. Se fue. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Pongan atención, hermanos, porque el mensaje es para su iglesia. A ellos se está hablando, dicen las escrituras que había unos 120 los que estaban ahí. Acuérdense que tenían miedo porque lo crucificaron y tenían miedo de reunirse, estaban asustados. Pero dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego. Esto le está pasando a los 120 ahí que estaban reunidos. Unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Haga de cuenta que ahorita afuera y en cada uno de nosotros se reposaron las lenguas de fuego. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjense, hermanos. Aquí ya no era Saúl, Sansón, David. ¿Qué dice? Todos. Y ahí empieza a pasar algo precioso, hermanos. Porque entonces ya no es exclusivo para unos. Como ahora, el hecho de ser parte de su iglesia, hermanos, ya no es exclusivo para unos. Es más, un pecador como yo es quien les está compartiendo la palabra. Ya no es exclusivo. Y usted es tan importante como cualquiera de nosotros. Porque ahora somos su iglesia. ¿Sí? Entonces dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Pero fíjense el contexto del texto, hermanos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, estos ya son los que oyeron lo que está pasando con los 120. ¿Sí me explico? Había mucha gente y oyeron el bullicio. Muchos corrieron al lugar y quedaron pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Es decir, pero esto es bien importante, hermanos, porque aquí puede haber confusión. Dice que había gente de todos lugares. Ahorita vamos a ver, el texto lo dice. Pero no en todo recayó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo recayó en el grupo, en los 120. Los demás llegaron a ver qué pasó. Y cuando se ponen a hablar con ellos, se entienden. Y dice, ¿cómo está?
si ellos no hablan mi idioma, ¿y por qué les entiendo? Y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillosos decían, ¿no son ellos galileos? O sea, hablaban de los 120 de la iglesia, ¿no? Están haciendo una iglesia ahí. ¿No son ellos los galileos, todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia cercanas de Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. ¿Se dan cuenta de toda la gente que había? ¿Por qué habían todos ellos? Porque habían llegado con lo de la Pascua. Luego se iba a celebrar Pentecostés. Había mucha gente, eran fiestas que celebraban los judíos. Todos ellos. Pero pongan atención aquí, hermanos, porque esto es clave. El día de Pentecostés para nosotros como iglesia. Dice, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Qué fue lo que pasó ahí, hermanos? Los 120... ¿qué es lo que hablaban? Las maravillas de Dios. ¿Cuál es nuestra función nosotros como iglesia hablar, hermanos? Las maravillas de Dios. ¿Qué a Dios ha hecho conmigo? Cuando viene un nuevo hermano, sigue viniendo, te voy a platicar mi historia. Y platicamos con el nuevo hermano que llega, con el nuevo visitante que llega, y le platicamos ¿qué? Lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Y qué le decimos? Sigue viniendo, sigue viniendo. Y aprovecho para decirle esto, hermanos, es bien importante. La oración puede hacer que usted llegue a la iglesia. Yo, por ejemplo, soy producto de mucha gente que oró por mí. Y estoy seguro que muchos de ustedes, hubo gente que estuvo orando para que usted viniera a la iglesia, ¿verdad? Así pasó. La oración puede hacer que usted llegue a la iglesia, pero el discipulado es el único que puede hacer que usted crezca. No la oración. Ya llegó a la iglesia, pero si no se deja formar, pueden pasar 10 años y usted sigue siendo el mismo. No se ha dejado discipular. La oración hace que usted llegue, el discipulado hace que usted crezca. Sin discipulado no hay crecimiento. Venimos a la iglesia, pero seguimos siendo los mismos. Así que la iglesia dice, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces toda esa gente se queda oyendo ahí. Desconcertados y perplejos se preguntaron, ¿qué quiere decir eso? Otros se burlaran y decían, lo que pasa es que están borrachos. ¿Cómo que podemos entenderlos si son egipcios, son judíos, son de muchas partes y por qué es que nos entendemos? ¿Ya vieron lo que pasa entonces, hermanos? En este momento ahí. Otro aspecto del día de Pentecostés es el milagroso hablar en lenguas extranjeras que permitió a personas de diferentes grupos lingüísticos a comprender el mensaje de los apóstoles. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Si seguimos viendo el capítulo 2 de Hechos, que Pedro da su primer discurso, su primer mensaje como si fuera el pastor de la iglesia. ¿Y qué dice que cuántas personas se convirtieron? 3,000. Primer mensaje de Pedro, él ni siquiera lo entrenaron, él lo único que dijo fue lo que él había visto de Jesús. Además, es la audaz predicación de Pedro a una audiencia judía. El efecto del sermón fue poderoso y fueron instruidos por Pedro a arrepentirse y a ser bautizados. Por eso es una ordenanza para si alguien quiere ser miembro de la iglesia, que se bautice. Fueron instruidos por Pedro a arrepentirse y ser bautizados. 3,000 almas siendo añadidas. 3,000 aceptaron ahí. Pero ahora fíjense, en Hechos 2, 37, 38, dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué debemos hacer? ¿Quién está diciendo esto?
No son los 120 que estaban, que recibieron el Espíritu Santo, sino la otra gente que estaba ahí, de otros países, de otros lugares, y oyeron a Pedro y dicen, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué les contesta Pedro en el versículo 38? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y aquí dice algo precioso, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Solo por creer? ¿Solo por obedecer en el bautismo? Sí. Y es lo que pasa ahora con nuestra iglesia, hermanos. Por eso es que la iglesia en todo el mundo, hoy, el día de Pentecostés, celebra, porque hoy es el nacimiento de la nueva iglesia. Y Pedro les dice a los demás, los que no eran parte de los 120 que habían estado ahí, les dice, ¿y qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícense y recibirán el poder del Espíritu Santo. Hermanos, yo no sé qué es lo que usted está pasando en su vida. Probablemente necesidades financieras, alguna enfermedad, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. Yo no sé qué es lo que pase. Pero hermanos, como iglesia de nuestro Señor Jesús, no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Nuestro Señor Jesús vino, aquí estuvo, vieron la gente cómo se fue, pero no nos dejó solos. Nos dejó el Espíritu Santo. Joel ya lo había dicho en una profecía. Va a llegar el día donde hasta los siervos y siervas reciban el Espíritu. ¿No es esto la iglesia, hermanos? Ahora, un pecador, un alcohólico, recibe el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Porque no es por obras, hermanos, para que nadie se gloríe. Esto es solamente por fe. Lo único que pide nuestro Señor Jesús es que usted crea en Él. Eso es todo. Y como dice Pedro, y si usted dijera, si Pedro les estuviera aquí predicando, le dijeran, Pedro, ¿y qué hacemos? Arrepiéntense y bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto es lo que decimos, hermanos. Hechos 2, 37 y 38 es lo que hacemos. ¿Y qué hacemos, pastor? ¿Y qué hago yo? Yo soy nuevo, apenas empiezo a venir a la iglesia, yo no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Te arrepientes de tus pecados, hermanos? Sí. O por su nombre, ¿te arrepientes de tus pecados? Sí. Arrepiéntete, acepta al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Bautízate en el nombre de Jesús y recibirás el poder, el don del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que ahora, al nacer la iglesia, lo de la ley ya quedó atrás? Ahora es la gracia. Porque ¿cómo es posible que un hombre como yo reciba el Espíritu Santo? Si antes eran unos pocos. David lo recibió. Yo tengo el mismo Espíritu Santo. ¿Vivo con el mismo Dios que David? Claro que sí. Pero es por la gracia de Dios, hermanos. Tal vez usted me esté escuchando en las redes sociales y diga, ¿hasta yo? ¿Hasta tú, hermano? ¿Hasta tú, hermana? Yo llegué igual que tú. Pero por la gracia de Dios, ahora tenemos el Espíritu Santo, hermanos, y no estamos solos. Yo no sé cuál sea su situación que está pasando, pero no se sienta solo, porque no está solo. Como miembro de la iglesia, acuérdese, si ya se arrepintió de sus pecados, los confesó, se bautiza y es miembro de la iglesia, ahora sí. ¿Verdad? Porque todos aquellos que hemos confesado su nombre y lo hemos aceptado como su Señor y Salvador, nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. Antes de eso somos criaturas de Dios. Hay un requisito para ser hijo de Dios: confesar pecados, poner nuestra vida en manos de Él, aceptar seguir sus mandamientos, nutrirnos de su palabra, ser parte de su iglesia. Y ahora sí, recibiríamos el don del Espíritu Santo. Eso es, hermanos. Ahora dice, Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Solo con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, podemos hablar a otros de Cristo.
porque no es por nuestras propias fuerzas, hermanos. Yo siempre les digo a ustedes, cuando me vean que vamos a estar en otro lugar, oren por nosotros, porque no lo podemos hacer solos. Solamente es posible con la ayuda del Espíritu Santo, porque no se trata de hablar de uno, se trata de hablar de la palabra de Dios. Así que yo lo animo, hermano. Y si hay alguien aquí que no ha aceptado al Señor Jesús, tal vez hoy es un buen día. Y dígale, Señor Jesús, confieso que he pecado, me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador por el resto de mi vida. Haz de mi vida lo que tú quieras, estoy para ti. Solo tú puedes hacer algo de mí, como yo se lo dije un día. Señor, si me aceptas con lo que llego, así como llegué con mis errores, todas mis faltas, y arrepentido y destruido y todo, dice, Señor, si algo puedes hacer conmigo, yo estoy. Y te prometo servirte todo lo que me queda de vida. El Señor me aceptó, me perdonó y ha estado trabajando conmigo poco a poco. Hay veces me ha gustado, hay veces no me gusta, pero ahí vamos y va moldeando mi carácter, me va enseñando su palabra, me usa, y eso es un proceso de toda la vida. Tal vez haya alguien aquí que no ha aceptado al Señor Jesús todavía. Ya vimos las Escrituras, hermanos. Mientras usted no lo acepte como Señor y Salvador, usted no es parte de la iglesia. Usted es un oyente. Le gusta la palabra, pero no hay como ser parte de su iglesia, que es ese lugar donde todos venimos a sanar. Yo soy el primero, hermanos, que vengo a sanar cada domingo y cada día me pongo de rodillas, Señor, sáname. Me acuerdo mucho de cuando les prediqué de ese versículo que enmendar las redes es lo que venimos acá al mesón, enmendar nuestras vidas. ¿Quién está trabajando todavía con su carácter de casualidad, hermanos? Aparte de mí. 2, 3, no, sí hay varios. Seguimos enmendando nuestras redes. ¿Quién todavía no aprende a amar como se debe amar? ¿Quién todavía no aprende a perdonar? ¿Quién todavía no aprende? Y hermanos, y estamos así y decimos, Señor, enmienda mis redes, te necesito. Aquellos que ya tenemos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, ya fuimos bautizados, hermanos, estamos en paz, porque hay una promesa. Dice, yo me voy a preparar lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero donde yo estoy, ustedes también, porque para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero esa promesa es para su iglesia, hermanos. Mucha gente piensa que es para todos, pero hay un requisito: aceptar a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. Después, como les dijo Pedro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepiéntanse. No, si Pedro no andaba en el versículo 38. No, Pedro fue el que se atrevió a lanzarse de la barca para caminar al mar y iba caminando. Yo no me hubiera lanzado. No, Pedro era de palabra. Fue le dio con la espada al guardia. Tenía su carácter, Pedro. Y le pregunta, ¿y qué hacemos? Pues arrepiéntanse y bautícense. Ahí está en el 38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que anda con nosotros todos los días, hermanos. Nos redarguye de pecado. Andamos queriendo hacer algo que no está bien. Nicolás, de veras. El Espíritu Santo es el que nos acompaña, el que nos sana cuando estamos con alguna necesidad. Yo lo animo, hermano, si usted no ha aceptado al Señor Jesús, hágalo el día de hoy. Ese es el día en que nació la iglesia. Sea usted parte de ella. Acepte al Señor Jesús, porque de otra manera solamente va a ser oyente de la palabra. Pero qué cosa más preciosa que sea usted parte de su iglesia. Hay alguien aquí
que quisiera en este día aceptar al Señor Jesús y decirle, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Guíame, enséñame, moldea mi carácter, moldea mi lengua para hablar. Enséñame a cómo tratar a mis hijas, enséñame cómo tratar a mi esposa, enséñame cómo tratar a mi prójimo. Enséñame, Jesús. Hay alguien aquí que quisiera decirle, hay alguien que me esté escuchando allá, acepte al Señor Jesús. No hay mejor decisión en su vida que usted haga, porque es cuando su vida cambia. La mejor decisión que yo he tomado no es cuando me compré un carro, ni cuando fui a una escuela. Fue cuando acepté a mi Señor Jesús, porque ahí mi vida cambió. Y yo lo animo. Si hay alguien aquí que quiere aceptar a nuestro Señor Jesús por primera vez, póngase de pie. Venga, vamos a orar. Venga y déjeme orar por usted. Y dígale, Señor, yo estoy aquí. Venga acá al frente y vamos a orar, hermanos. Si hay alguien aquí que quiera aceptar al Señor Jesús. Él dice, yo estoy a la puerta. Y este mensaje fue para la iglesia. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entro, ceno con él y él conmigo. Si uno no le abre la puerta, él no se va a meter a fuerza. Él toca. Y si uno no abre la puerta, él se sigue. No entra a fuerza. Porque esto es voluntario. Es más, hermanos, toda la vida cristiana es una vida de servicio. Es una vida de voluntario. Y así va a ser siempre, hermanos. Desde el inicio, voluntariamente uno entrega su vida a Jesús. Amén. Pues ese es un día especial para muchos. Pero si no hay nadie aquí que quiera en este día entregarle a su vida a Jesús y decirle, Señor, aquí estoy. Yo lo invito, pase al frente y déjeme orar por usted. Y aquí dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Una vez que uno tiene el don del Espíritu Santo, hermanos, podemos hacer muchas cosas. Antes no, porque es por nuestras propias fuerzas. ¿Y cómo nos fue cuando quisimos hacer cosas por nuestras propias fuerzas, hermanos? A mí me fue muy mal. Mal. Todo lo que yo quise hacer por mis propias fuerzas me fue mal. Pero ahora que he entregado mi vida a Jesús, mi vida es diferente, hermanos. Y tal vez no hay dinero, tal vez no hay posesiones, pero vivo muy feliz, en paz, con gozo, que es lo que nuestro Señor Jesús nos prometió. No nos prometió otra cosa, hermanos. No nos prometió que vamos a tener dinero, buen trabajo, eso no. Muchas bendiciones, eso sí. Y eso ya se encarga de Él, ¿verdad? No es un, ¿qué quieres, qué no quieres? Él sabe nuestras necesidades y nos va a dar lo que nosotros necesitemos. Bueno, entonces vamos a orar, hermanos. Este es el día de Pentecostés y yo espero, hermanos, que hayan tenido una idea de la importancia del día de hoy en la iglesia de todo el mundo, porque es cuando la iglesia nació. Así que vamos a darle gracias a Dios porque nos aceptó en su iglesia, aun como éramos pecadores, así nos aceptó y aquí estamos. Vamos a orar, Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque muchos recordamos el día en que levantamos la mano y en ese día nuestra vida cambió. Yo recuerdo, Señor, aquel miércoles en la tarde, cuando un predicador dijo, hay alguien aquí, y yo levanté mi mano, Señor. Y desde ese día mi vida empezó a cambiar. Gracias, Padre, porque ese día nací de nuevo. Ese día fue el inicio de una nueva etapa en mi vida. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y celebramos, como todas las iglesias del mundo, este día donde tu iglesia nació. En el nombre de Jesús oramos. Y la iglesia dice, amén. Dios los bendiga, hermanos.